bienvenidas a todos aquí a la casa de Dios. El título de la enseñanza en esta mañana es El paralítico de Betesda y se encuentra en Juan capítulo 5, los primeros versículos. En muchas ocasiones, muchas amistades de otras religiones me han preguntado qué argumentos uno tiene para saber si, o para demostrar por qué dentro de tantas religiones tu religión es la verdadera. Y la rama que se ocupa de eso en la teología es la apologética. Y el mejor argumento que yo siempre tengo acerca de demostrar que el cristianismo es lo verdadero está basado en Cristo. O sea, es la religión, hablando desde el punto de vista lógico, sin involucrar la fe ni nada. Le estamos hablando a una persona que no tiene fe. Es lógicamente la única religión que tiene un sentido lógico es el cristianismo. ¿Por qué? Porque el ser humano está como en una caja, en oscuridad, sin ventanas, no sabe qué es lo que hay fuera, no sabe quién lo creó, no sabe por qué las cosas son como son, no tiene ninguna información exterior a él. Entonces la gente se puede inventar, la gente puede pensar que fuera de esa caja hay cualquier cantidad de cosas y crearse dioses y cosas, pero en el caso del cristianismo, el Dios del cristianismo, que es Jesús, Él vino y se metió dentro de esa caja contigo. O sea, en otras palabras, vino al mundo. La única religión en que Dios vino y caminó y estuvo entre nosotros y está aprobado históricamente es Jesús. Entonces ese es el mejor argumento que uno tiene para demostrar que es real, porque el ser humano es ver para creer. Entonces tú me hablas de dioses y cosas, pero ¿quién lo vio? ¿Dios dónde está? ¿Cómo? Cristo vino y demostró su poder, y por eso es que sabemos que es Dios, y por eso nosotros tenemos este axioma de por qué la religión cristiana es la verdadera. Pero muchas veces ni siquiera este argumento ni muchos otros argumentos son suficientes. Y nuestra tarea principal como discípulos de Cristo es predicar, es contar el mensaje de salvación. Cada vez que se nos presente la más mínima oportunidad, y nos vamos a encontrar con desafíos y nos vamos a ser decepcionados. Y esta situación específica, en cuanto la otra persona tiene ya otra religión o otra creencia en su mente, es lo más difícil, se torna prácticamente imposible. Solo es un milagro de Dios el que puede hacer que esa persona entienda. Y es bueno que sepamos esto para que no perdamos el ánimo. Y ese es el propósito de esta enseñanza, que sepamos a qué nos enfrentamos cuando estamos predicando a Cristo. Además, tiene como propósito arrojar un poco de luz en las Escrituras a si tal vez alguien escucha este mensaje y está envuelto o siguiendo alguna falsa doctrina. Tiempos atrás predicamos acerca de la viuda que dio 2 blancas en el templo, una observación que hace Cristo. Y lejos de esto ser una enseñanza acerca de fe, viene siendo un ejemplo de mal adoctrinamiento, de un abuso de la religión, sobre que hace que una mujer viuda de su último sustento en el templo vaya a su casa a morir. En ningún lado de la Escritura nadie enseñó eso, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, que Dios requiera que las viudas den todo su sustento, bajo la promesa de que iba a ser bendecida. Fíjate, cuando Cristo ve a esta mujer, está sentado y él hace esta observación. Cristo nunca fue donde estaba ella a decirle, mira, eso está mal. Porque es muy difícil cambiarle la creencia que una persona ha tenido durante toda su vida. Las falsas religiones incautan la mente de las personas. Y esto, lo que vamos a ver en esta mañana, es un ejemplo parecido. Fíjate, en la actualidad a veces tú intentas hablar con personas que por años han sido enseñados, por ejemplo, la doctrina de la prosperidad. Se torna imposible, hasta se ponen bravos cuando tú le dices, pero
A ti lo que te están es robando. Tú lo que estás enriqueciendo a ese pastor. Ni aún así las personas lo entienden. Entonces, el día de hoy se encuentra en Juan capítulo 5 y es el paralítico de Betesda. Y usted no va a creer el impacto que tiene la mala influencia de la religión sobre este hombre. Es increíble lo que él hace. Es una de las historias más memorables del Nuevo Testamento. Todas las conocemos por varias razones. Es un hombre que está paralítico durante casi 4 décadas, 38 años. Conocemos el lugar que es el estante de Betesda, y además está el detalle de que el ángel venía y movía las aguas. O sea, es una historia que conocemos bastante. Pero esta historia, a pesar de ser un milagro, es una historia triste. Es una historia triste, lo mismo que el relato de la viuda. Son ejemplos de víctimas del sistema. Es imposible. Ni siquiera Cristo, fíjense qué difícil es, pudo liberarlo, por decirlo de alguna manera, de este adoctrinamiento. Solo un milagro de Dios. Yo llevo discutiendo de religión desde high school y he tenido mis buenos dolores de cabeza, sobre todo en la universidad, porque usted le trata de explicar cosas a personas que a veces son tan inteligentes y son tan simples y uno no entiende por qué razón esa persona no cree, por qué no ve la luz. Es frustrante. Inclusive puedes tener todo el conocimiento del mundo, puedes usar las estrategias, las que son, y aún así la persona no entiende y se torna peor, repito, cuando ya tiene alguna falsa doctrina en su cabeza. Fíjense, el esfuerzo de la religión en términos generales es conciliar al hombre con Dios. Pero si una religión no lo hace de la manera establecida por Dios, lo que hace la religión es crear reglas a seguir, ritos que hacer, cosas que de alguna manera te van a dar buena vida aquí y te van a traer salvación. En esos dos campos es que se mueven todas las religiones. Y si tú no te vas por el camino de la gracia, siempre vas a tener que, por decirlo de alguna manera, rebajar el estándar de Dios. Si tú te creas un sistema de reglas que hay que seguir para que las personas se sientan de alguna manera seguras, porque ahí es donde está el engaño. ¿Por qué la religión hace que la mente de una persona se quede presa en esa creencia? Porque tú le dices a una persona, la persona quiere vivir bien aquí y la persona quiere salvarse, y tú le dices, tú sigue este camino y te va a ir bien y además vas a salvarte, y esa persona se queda ahí prácticamente para siempre. Pero estas reglas que tú pones o que esta religión crea siempre van a rebajar el estándar de Dios, siempre, porque no hay manera de lograr ser perfecto. Inclusive hay religiones que son bien estrictas, que tienen muchos planes de aislamiento y de confinamiento, pero aún así las personas con buenas prácticas logran de cierta manera dejar de pecar en algunas áreas de su vida, pero eso no cambia su interior. Sigue sintiendo el deseo de pecar y ya eso lo descalifica completamente. Pero aún así, aunque deje pecar en la parte física muchas veces, de todas maneras no llega al estándar establecido por Dios, que es la perfección, porque dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad con que vamos al cielo no es la santidad que a veces nos imaginamos, que es la que uno adquiere con buena conducta. No, con buena conducta tú eres una persona que tiene buen comportamiento, pero la santidad que te lleva al cielo es la que te da Cristo mediante la fe, no es la tuya. O sea que por mucho santo que tú seas, por mucho que te restrinja, de todas maneras esto no te garantiza el cielo. Entonces ese es el problema con las falsas religiones, que crean muchas reglas para seguir y le dicen a la persona que si es así, son salvos. No hay manera de hacer que se brinque para el camino de la gracia. Haces muchas cosas, pero si no lo haces con amor puro, dice la Biblia, de nada te sirve. Puedes dejar tu cuerpo para ser quemado, todo tu dinero para ir para la iglesia. Si no lo hiciste por amor, ¿por qué lo hiciste? De nada te sirve. Entonces, este tipo de doctrina es el que está en la mente del pueblo judío. Sí, este tipo de reglas, que creadas por sus propias tradiciones,
Y esta es la manera de alcanzar la bendición de Dios. Pero entonces, Cristo viene a este pueblo. Y yo digo, ¿por qué la gente no cree en el mensaje de Dios que está ahí frente a ti? Porque Jesús de manera clara, fíjense, Jesús de manera clara ha demostrado que es Dios, con sus milagros, con las palabras. Dice en Mateo 11, esto es cuando Juan estaba en la cárcel y oía los hechos de Cristo, envió a dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Todos estos milagros eran hechos a diario por Cristo frente a las multitudes. Y las enseñanzas, ni hablar. Dice, sus enseñanzas eran con autoridad. Las personas notaban la diferencia. Dice en Mateo 7, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Obviamente esto era algo que era muy molesto para los judíos. Cuando hablamos judíos, hablamos de los líderes judíos, no de un judío común, sino de los escribas y de los fariseos. Dice en Mateo 4, 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Leo todo esto porque para que se den cuenta que esto incluye Israel, Palestina y todos sus alrededores. O sea, Cristo era famoso y la gente experimentaba cara a cara todos sus milagros. La fama y la admiración de Cristo es algo en la historia que no se puede comparar con nadie. Pero ¿qué tipo de admiración es la que tiene la persona, o el pueblo, o las multitudes por Cristo? Uno se hace la idea de que cuando Cristo está rodeado de cientos de personas o de miles y los está sanando y los está alimentando y les está enseñando la palabra con poder y autoridad, uno se hace la idea de que esas personas son prospectos creyentes, que son gente que están allá adentrados a la fe. Pero la realidad es que este interés que tiene la mayoría de los que rodeaban a Cristo era superficial, era solo movido por curiosidad, movido a que querían ser sanos, movido a que querían comer. Si nos vamos al capítulo siguiente que leímos, Juan capítulo 6, versículo 26, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, o sea, no porque ustedes creen que yo soy el Mesías, porque las señales están claras, sino porque comisteis el pan y os saciaste. O sea, solo buscaban por lo que podía hacer por ellos. Entonces Cristo los confronta y el resultado, si seguimos leyendo, lo vemos al final del capítulo, versículo 66 y 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, Cristo, ellos son confrontados. Cristo ya llega un momento que, como vamos a decir, que se cansa. Porque Cristo conoce los corazones. En otra ocasión antes, dice que luego de haber hecho milagros y de haber predicado, dice que muchos creyeron en él. Pero Cristo mismo no se confiaba de ellos porque conocía lo que estaba en su corazón. Era una creencia falsa, en otras palabras. Era basado solo en interés de lo que voy a resolver en esta vida. Entonces, esta multitud es confrontada con Cristo. Cristo le habla muchas cosas acerca del Evangelio. Y ellos simplemente deciden tomar la decisión de seguir siguiendo a su sistema religioso y abandonar a Cristo. Discípulos, personas que llevaban ya días oyendo sus enseñanzas. Fíjense qué tan fuerte es la religión. Cristo llega a un lugar donde ya está establecida una religión por años. Siguieron siendo leal al sistema, donde habían estado cautivos toda su vida, sin tener mucho provecho de él. Claro, este rechazo que del pueblo sobre Jesús, a pesar de su fama y de sus milagros y de su poder, que no tenía más nadie, tiene mucho que ver con lo que decían
los escribas y fariseos, de los líderes de Cristo, porque ellos son los que tienen el oído del pueblo. Todos los sábados en la sinagoga, ellos son los que hablan. O sea, ¿qué dicen los líderes religiosos de Jesús? Dice en Juan 8:48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? Dice en Mateo 12:24. Decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Juan 10:19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Ellos estaban, la única manera que ellos encontraron de demostrar o de explicar el poder de Cristo era diciendo que era Satanás y no Dios. Era mintiendo. Y eso funcionó a la perfección. Porque fíjense que luego de la muerte, de la ascensión de Cristo en Jerusalén, en el Pentecostés, ¿cuántos había? 120 nada más. Luego de 3 años de ministerio por todos lados, 120. O sea que esto funcionó a la perfección. Pero ya vamos a la historia. Esto era como para vernos en qué punto nos encontramos, cuál es la mentalidad del judío que Cristo tiene que enfrentar todos los días. El énfasis de este relato de hoy, de Juan capítulo 5, es hasta el versículo 16. Lo vemos en el último versículo, dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. O sea, este milagro es el que es importante. Fíjese que a veces uno dice, el milagro es, Cristo sanó a tantas personas, y este milagro es tan intenso, es narrado de una manera tan extensa, que uno dice, ¿por qué está aquí? ¿Por qué no otro? Es que este milagro, la importancia que tiene no es el milagro en sí, que obviamente es importante, sino que este milagro es el que desencadena, es el que causa que los judíos empiecen a perseguir a Cristo, hasta el punto que lo llevaron a la cruz. Vamos a leerlo. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas, del movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Bueno, antes que nada hay que resaltar que obviamente esta historia es una ilustración perfecta de lo que es la misericordia de Dios. Dios es un Dios de compasión. Fíjense que el objetivo de los milagros de Cristo, según Juan, es que las personas creyeran que tenía poder, para que creyeran que era Dios. Como lo explica al principio, vienes diciendo que eres Dios, pero no lo muestras, no es válido. Entonces, pero si lo piensas bien, Cristo pudo haber mostrado su poder de muchas maneras. Pudo haber movido montañas, pudo haber volado, en fin, demostrar que tenía poder, no tenía poder, pero es tanta la compasión y el amor de Dios sobre la humanidad que lo muestra sanando a las personas. Y sobre este personaje en específico,
Esto no es un ejemplo de fe del hombre, porque el hombre ni sabe quién es Jesús, ni le pidió. Normalmente las personas van detrás de Jesús, las multitudes lo seguían que ni tiempo tenía, pero en este caso Jesús el que va donde está él y lo busca. Él no sabe, o sea, él no fue sano porque tenía fe. No, esa es la compasión de Cristo. Estamos vivos el día de hoy porque Dios es misericordioso. Seguimos. Entonces el versículo 1 dice que Jesús está en Jerusalén por una de las fiestas establecidas y interrumpe su ministerio en Galilea. Cristo en este tiempo estaba en Galilea, pero él interrumpe el ministerio para cumplir con la ley e ir a Jerusalén a esa celebración. Dice que en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas. Esta es la puerta donde pasan, cuando van a sacrificar las ovejas, por ahí pasan las ovejas. Y el estante, y la puerta está cerca del estante, que en hebreo es Betesda, el cual tiene 5 pórticos. O sea, en Jerusalén por todos lados habían piscinas, lagos, estantes, por todos lados para cosas que las personas, para el lavado de los animales, para el lavado propio, para tomar. Y en específico este estante dice que significa casa de misericordia. Y esto lo más seguro es que tiene que ver con esto de la idea de que el ángel venía y movía las aguas. Y de alguna manera las aguas obtenían propiedades curativas. Y las personas eran, supuestamente el que bajaba primero era el que era sano. Bueno, yo estuve haciendo un poco porque siempre, no es que sea tan importante para la historia, ni siquiera influye mucho, pero esto de que el ángel venía y revolvía el agua, y el agua se volvía, tenía propiedades curativas, yo siempre lo he visto un poco como dudoso, para ser sincero. Entonces, empecé a buscarlo en otras Biblias y ese versículo no se encuentra en muchas versiones. En la Reina Valera sí está, pero en muchas versiones salta al versículo 3 al versículo 5. Y si vas a Bible Weight, ahí, y sobre todo en las traducciones en inglés, debajo del versículo 4 hay un guión. Y ese guión significa que ese versículo ha sido agregado. ¿Qué quiere decir esto? Que ese versículo no está en ninguno de los manuscritos originales de los cuales se tradujo la Biblia, sino en copias que las personas hicieron. O sea, eso lo más probable es que haya sido agregado por un escriba o un copista, no con mala intención, porque parece ser que esa era la superstición en ese tiempo, que un ángel bajaba. Pero, repito, lo puedes creer o no, no es importante, pero eso no está en los manuscritos, en ninguno de los manuscritos originales. Es solo una nota. La gente tal vez, digo yo, tal vez la gente se sanaba, porque el agua en sí, sobre todo si soltaba burbuja, puede ser porque tenga agua, hay un manantial, y de esa manera el agua puede ser terapéutica, o sea, puede tener propiedades curativas, y alguien se sanaba, pero yo siempre me preguntaba, ¿pero por qué nada más el primero y por qué no el segundo? Y siempre estaba un poco raro, ¿y por qué nadie había tenido ese lugar con control? Porque si realmente existiera un manantial o un estante que tuviera magia, toda Palestina estuviera luchando por tener control sobre ese lugar. Así que parece ser que era una superstición, no es importante, pero para mí es algo basado en simplemente desconocimiento. Versículo 5. Y había ahí un hombre que hacía 30 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Esta pregunta a las personas a veces como que se ríen, porque ¿qué pregunta más? ¿Cómo que si quieres ser sano? Parece una pregunta sin sentido, pero si lo piensas bien, realmente es una pregunta excelente. Porque la intención de Cristo, sin mucha introducción, porque ¿qué usted le diría a alguien cuando lo ve? ¿Cómo estás? El hombre está ahí paralítico, pasando trabajo y tú, ¿estás bien? ¿Que usted va bien? No pega. Entonces, hacer una pregunta que dirija su atención a su enfermedad y al hecho de que nadie le ha resuelto su enfermedad es una buena pregunta. Cristo quiere mostrar su compasión, ayudándolo cuando él durante 38 años nadie lo había ayudado. Fíjense que este tipo de personas que tenían estas enfermedades eran considerados malos. Ellos estaban así, según los judíos, por castigo directo de Dios por algún pecado.
O sea, era la lacra de la sociedad. O sea, nadie de ningún estatus social elevado, ni siquiera iba a hablar con este hombre durante toda su vida. Pero Cristo lo sana. Este hombre, repito, no tiene idea de quién es Jesús. Él no es un creyente, no tiene fe, no se convierte tampoco. Este milagro no tiene nada que ver con la fe. Tiene que ver con la compasión de Cristo. Al igual que la mayoría de los milagros de Cristo, si ustedes los leen, no tienen la mayoría nada que ver con fe. Cristo los sanaba porque los quería sanar. Porque necesitaba, dice que le daba compasión a las multitudes. Inclusive en varias ocasiones lloró, viendo lo que el pecado hace con la humanidad. Y el tiempo que Cristo estuvo aquí, no cesaba de enseñar y de ayudar a las personas. Esto es muy importante que quede bien claro. Pero es día de reposo. Y este hombre no tiene una enfermedad terminal. O sea, ¿por qué Cristo no esperó al próximo día? O vino después. O sea, no. ¿Por qué Cristo va detrás de ese hombre enfermo? Y hay muchos en el estante. Y lo escoge a él. Y lo sana en el día de reposo cuando Cristo sabe que eso. Cristo sabía que era celebración y los judíos estaban por todos lados. Mi idea es que le estoy seguro que Cristo lo que está es buscando una confrontación con el sistema religioso judío falso. Él quiere incitar una confrontación con los líderes judíos. Y si tienes alguna duda, sigue leyendo. En la parte de hacerlo en sábado le dice al hombre que cargara su lecho. No se puede. Hay una infinidad de leyes respecto a estar cargando cosas el día sábado. Él sabía que esto iba a crear problemas con los judíos. Y Cristo lo hace adrede. Porque los judíos han cambiado la ley de Dios respecto al sábado, la ley que le dieron en el Éxodo. Dios creó el sábado para el disfrute, para el bien, para la alabanza de su nombre. Lo único que no se podía hacer era trabajar. Entonces ellos, y esto es bueno, o sea, ya con decir eso, el único día que no puedes trabajar y es un día de deleite y descanso, es el mejor día de la semana. Pero ellos lo han de alguna manera convertido en la peor carga de la semana. ¿Y de dónde sale esto? Yo creo que sale de Jeremías, capítulo 17, versículo 21. Dice: así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterlas por las puertas de Jerusalén. Pero esto es comercio, caballero. Es el comercio que se hacía. Está hablando, no hagan ese trabajo secular en el día sábado, pero de eso, comercio y entrar cargas por las puertas de Jerusalén, a que el peso de la sandalia tiene que ser tal y no puedes cargar tu lecho. No, esto es lo mismo que dijo Jesús en Mateo 23, que imponían cargas sobre el pueblo, difíciles de llevar. Entonces esto el sábado no era un día de deleite, era un día de esclavitud. No centrado en Dios en ninguna manera, sino centrado en el hombre. Cristo quiere confrontar en esto para que vean esta falsedad, como un día dedicado a Dios al final es un día dedicado al hombre, y de manera que ellos puedan mostrar su falsa rectitud, porque supuestamente se comportaban bien en el sábado. Cristo, ellos no tienen excusa, porque en varias ocasiones Cristo quiso inclusive enseñarle acerca del sábado. Dice en Lucas 6: aconteció también en otro día de reposo que él entró en las sinagogas y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre: levántate y ponte en medio. Y levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor dijo al hombre: extiende tu mano. Y le hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer en contra de Jesús. Ellos querían matarlo por lo que hacía en el sábado. Entonces Cristo está buscando una confrontación con el sistema religioso y lo hace a través de un acto de compasión. Versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. No es mi culpa. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho
y anda. A ellos les importa poco que el hombre haya sido sanado. No, si es lo que ellos lo que inclusive estaban hasta en el interior hasta bravo, como un hombre pecador. Va ahora de repente tiene su problema resuelto. No. Olvídate que el hombre es sano y que estuvo 40 años. No. ¿Quién te dijo que tomaras tu lecho y andaras? Olvídate el milagro. Tú tranquilaste el sábado, eso es lo que importa. Entonces este hombre, sí, él dijo, it's not my fault. No fui yo, pero ya le está intimidado, porque son los líderes los que le están hablando a él. Y mira a qué punto fue intimidado a él. Dice en versículo 14. Después le halló Jesús en el templo. Fíjense cómo es que yo sigo diciendo que esto no es casualidad. Cristo mismo primero va y lo busca, lo sana, pero después de eso, sabiendo lo que pasó, Cristo va de nuevo, y en el templo había miles de personas. No es que eso no fue casualidad que se topó. ¡Ey! No, Cristo lo buscó. Y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Yo diría que esto es un resumen de todo lo que Cristo pudo haber hablado con él. Pero en esencia, lo que está diciendo es que sí, realmente su enfermedad sí era causa de su pecado. ¿Siempre es el caso? No siempre es el caso. A veces las enfermedades, como por ejemplo dice en el capítulo 9, había un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, a veces sí estás enfermo de pecado, a veces no, a veces simplemente naciste así genético, a veces, en fin, hay de todo. Nunca se puede decir por qué alguien está enfermo. Dios a veces inclusive de castiga, dice que a los corintios, por lo que hacían en la Santa Cena, dice que muchos estaban dormidos. En otras palabras, a muchos Dios inclusive les quitó la vida por esto. Hay que tener cuidado porque estaban profanando la cena del Señor. Pero en este caso el hombre, su enfermedad está relacionada con su pecado. Su enfermedad se relaciona con su pecado y Cristo le está advirtiendo, mira, ya has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. ¿Qué peor le puede venir a este hombre? Bendición. O sea, 38 años de enfermedad, eso no se compara con lo que va a pasar en la eternidad en el infierno. O sea, no peques más. Esto me va a entender a mí que el mayor interés de Cristo no era sanar a las personas, sino, porque esto es temporal, sino salvarlas. A veces la gente como que, sobre todo en este tipo de evangelio de la prosperidad, la gente está muy interesada en que la vida te vaya bien. Dios sí quiere sanarte y quiere ayudarte, pero no es su principal objetivo. Dios lo que más le interesa no es cuidar a tu hijo, sino salvarlo. Esto es importante que siempre lo recordemos. Ahora viene la parte más impactante de la historia, que demuestra lo que hablamos al principio, el poder que tiene la influencia de un sistema religioso falso sobre la mente de las personas. Y a veces me pregunto, ¿pero por qué será? Es que fíjense, el problema de entendimiento que tienen la gente no es intelectual, es moral. No es que no entiendan, es algo que las personas no quieren. Dice el versículo 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos. Ya los judíos habían hablado con él y ya él sabía lo que pensaban acerca de Cristo. Y esto no es inocencia, no es que fue, mira, ya había Cristo, no, él fue a disculparse. Él está haciendo penitencia por haber violado el sábado, en otras palabras. Él está vendiendo a Cristo de chismoso por lo que él había hecho en el sábado. Para él volver a ponerse en buena posición por lo que había hecho, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que era Jesús el que lo había sanado. O sea, toda tu vida enfermo, los líderes religiosos te desprecian, nadie ha resuelto tu problema, viene Cristo y resuelve tu problema, y entonces tú vas y lo vendes. O sea, tú escoges seguir la falsa religión en vez de al Dios que creó el mundo. Esto Cristo le dice, no peques más, y es lo primero que va y hace. Esto ratifica la ceguera que tiene. Tienes que entender también que son muchos años de haberle lavado el cerebro.
muchos años. Lo mismo que la pobre viuda que va a su último sustento a un sistema religioso falso. Son muchos años y esto se mete hasta en tus entrañas. No importó que el impacto de haber sido sano hacía un rato. Lo único que voy a pensar es cómo puedo volver a estar bien con la religión. Porque los líderes judíos, recuerden, son los representantes de Dios. Estar en malas con ellos es estar en malas con Dios. Entonces, eso para ellos es lo mismo. Entonces, teniendo frente a Él, a Cristo, a la verdad, no, a veces uno no entiende cómo es posible que esa persona no se haya convertido. Entonces, yo pienso mucho en esto cuando a mí me pasa. Cuando a veces intento convencer a alguien de que creen en Alá o católico y lo que sea, y uno dice, pero qué difícil es, ¿qué estoy haciendo mal? No, si a Cristo le pasó todo el tiempo. No hay nada malo con lo que estoy diciendo yo. No pierdas el ánimo, síguelo haciendo porque a Cristo mismo le pasó muchas veces. Estando cara a cara con... Versículo 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. O sea, a pesar de que esto es un relato, es un milagro, no tiene un final feliz, sino un final bastante trágico. El hombre recibe su milagro, sí, pero es temporal. No se convirtió, o sea, no terminó siendo un creyente y escogió el bando de aquellos que tenían las prescripciones sobre el día de reposo. Según Mateo 23, este hombre ha sido satisfactoriamente convertido en un hijo del infierno, un ciego guiado por ciego. Y esto, lo importante, provocó la persecución de Cristo, que empezó aquí y no terminó hasta que al final lo colgaron en una cruz. Si tal vez tú estás envuelto o creyendo algún tipo de religión, inclusive dentro de la misma religión cristiana, algún tipo de enseñanza falsa, esta es la advertencia de Cristo, que Cristo te hace. Ve, pero no peques más. Cree el verdadero evangelio de salvación. Olvídese ya eso de los rituales para limpieza de pecados, de comulgar, de las comulgaciones y las penitencias en el catolicismo que te hacen más bueno y más capaz de no pecar. Nada de eso. Ni sigas estas ideas de prosperidad y de que el pastor de la iglesia de aquí, de Lakewood, Joel Austin, tiene un libro que dice My Best Life Now. ¿Por qué a mí me debiera preocupar mi mejor vida ahora? Eso parece algo bueno y atractivo y con versículos bíblicos y todo, pero ¿quién dijo que el interés de Dios es tu mejor vida ahora? ¿De dónde salió eso? Que tiene sobre todo a la juventud tan con el cerebro lavado en esto. ¿Quién dijo que Dios le interesa tu mejor vida ahora? No, si tú sigues sus instrucciones sí vas a tener tu mejor vida ahora, porque la próxima, olvídalo. No, el interés de Dios es tu mejor vida después, no ahora. Entonces, son ideas sencillas, pero que son falsas enseñanzas. Tengo una amistad igual que se pasa todo el tiempo en Facebook poniendo quotes de un libro llamado de atracción. De que si haces esto, Dios te bendice porque hay poder dentro de ti para que la vida te vaya bien, para no estar enfermo. No tengo idea de dónde salieron todas esas cosas. Pero Cristo lo dijo. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. No está hablando de los ateos, está hablando de religiones, una cantidad de religiones y una cantidad de enseñanzas supuestamente cristianas que son falsas, que están entrando por la puerta ancha, pero angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, sea que las personas que vieron a Cristo cara a cara, o ahora nosotros nos ha enseñado a través de la Biblia y de los maestros que Dios ha provisto, o esta palabra, si rechazas esta verdad,
estarás perdido para siempre. No importa tu religión, no importa tu denominación, no importa tus buenas obras. A Dios no le agrada tu religión, ni Dios recompensa tu religión si no es a través de la fe. Tus obras antes de la fe, ni fuera de la fe, no tienen ninguna recompensa. Solamente las que son en la fe y producto de la fe. Y este camino es el que inventó Dios mismo. Y fue desde el principio, cuando Caín hizo su ofrenda y su sacrificio, a Dios no le agradó. Y Caín, cuando vino a ver, Caín hizo lo mejor que él pensaba de manera humana que él podía hacer. Pero no era así, es de la manera que Cristo estableció. ¿Por qué la de Abel sí le agradó? Porque dice en el Nuevo Testamento que por la fe Abel ofreció a Dios mejor sacrificio que Caín. O sea, el camino siempre es la fe. No vas a borrar pecado con penitencia, no vas a borrar pecado con portarte bien, nada de eso. Solo existe una manera de perdonar los pecados y es a través de la fe en Cristo. Solo un camino a la salvación. Es la gracia basada en las obras redentoras de nuestro Salvador. Que Dios nos bendiga. Amén. Alabamos a Dios en esta mañana o en esta tarde. Qué importante que como hijos de Dios estemos bien centrados en lo que creemos y en su palabra. Y nuestras herramientas en esta milicia, ¿cuáles son? La oración, el ayuno y la lectura de su palabra, para encontrar estas riquezas y mantenernos siempre firmes y fieles en los caminos del Señor. Vamos a ponernos en pie para despedir con la doxología. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos, alabar. Amén. Y ahora rogamos que el amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la compañía y comunión del Espíritu Santo, nuestro amado Consolador, sean con todos sus hijos desde ahora y para siempre. Amén. Gracias a todos los que han venido y así han participado de otro programa de los Soldados de la Cruz de Cristo aquí en Kingwood, Texas. Gracias. No. Eso es un guide. Lo tengo instruido, mira.